El mensaje del día de hoy, bajo el título de la expresión del profeta Malaquías, Dios hablando a la nación de Israel a través de Malaquías, y Dios dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Las sociedades se sienten honradas de tener personas con influencia y que hayan nacido en sus lugares de origen. Por ejemplo, los centroamericanos están muy contentos de que en Centroamérica haya nacido este hombre Arjona. Sí, usted le podrá preguntar a uno de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de Panamá y de Guatemala, y con mucho mayor razón en Guatemala. Oiga, hay alguien que sea de influencia ahí, inmediatamente dice: no, pues Arjona, dice. Bueno, por ejemplo, los argentinos, y yo no me acuerdo del otro, porque dicen los argentinos: ahora sí tenemos tres. Dice: ya tenemos al mejor del mundo, que es Messi. Ya tenemos al Papa, dice, y no me acuerdo quién es el otro que... no me acuerdo quién es, o dicen también ellos que Maradona. Bueno, pero ahí está la situación. Bien, argentinos. Por ejemplo, en Egipto, si usted quiere caerles bien a los egipcios, usted nomás salude y diga Mosh Salah. No, hombre, y ahí se sienten realizados, porque me acuerdo, me decían ellos, mexicano, sí, Chicharrito, decía. No, le digo, Chucky, ese Chucky, decían. Y le digo, Morsala. Dice: ¿conoce Morsala? Sí, lo conozco. Bueno, no, hombre, ¿qué le parece? Y pásele por acá, y empiezan a ponerse amables. ¿Por qué? Porque están orgullosos de alguien de influencia ahí, ¿verdad? La nación de Israel, hermanos, la nación de Israel estaba orgulloso de su Dios, ¿sí? Ellos estaban orgullosos de su Dios. Cuando fíjese, qué ironía, ¿verdad? Después de que habían seguido a los Baales, cuando ya Elías estaba huyendo por todos rumbos, yendo incluso fuera de la nación de Israel, yendo hasta Sidón, de Sarepta de Sidón, y después regresa y convoca a esos profetas de Baal, y la nación de Israel se congrega para ver la lucha entre Elías, aquel profeta solitario, aquel profeta perseguido, aquel a quien se le acusaba el rey Acab. Le decía: tú eres el que turbas a Israel. Y era el culpable de todo lo que estaba pasando, la gran sequía, gran hambre, gran ruina de Israel. Y estaba ahí convocado el pueblo y también los profetas de Baal ahí. Sin embargo, hermanos, encontramos que cuando los profetas de Baal son derrotados estrepitosamente por nuestro Dios, ¿sí?, por el Dios de Israel, inmediatamente el pueblo se sintió orgulloso. Y en el Primero de Reyes, capítulo 18, en los versículos 38 al 39, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Orgullosos, después de abandonado a Dios, después de seguir a los Baales, y ahora que vieron la victoria de Dios, dice: Jehová es el Dios, ese es nuestro Dios. La nación de Israel estaba orgulloso de su Dios.
Había otro orgullo que tenían los israelitas. Estaban orgullosos de ser hijos de Abraham, de ser descendientes de Abraham. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando Cristo Jesús, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 39, les dijo, Juan capítulo 8, versículo 39, dice así: respondieron y le dijeron a Jesús, claro, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Un poquito antes, en el versículo 32, una vez más, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, de ser hijos de Abraham. Y ellos creían que por el hecho de ser hijos de Abraham podían hacer lo que quieran. Al fin y al cabo, yo soy hijo de Abraham. ¿Sí? Así como cualquier, ¿cómo se le dice a los hijos de los pudientes, sobre todo en Latinoamérica, que pueden hacer cualquier cosa? Es hijo de papi, dice, es hijo de papi. ¿Sí? Él por ser hijo de tal o cual, él puede hacer lo que sea. Y así los judíos dicen, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Sin embargo, Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3, les dijo algo. Mateo capítulo 3, Juan el Bautista les dice así. Leyendo los versículos 5 al 9, dice así: y salía él, es decir, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Juan el Bautista diciéndoles, no se confíen de que son descendientes de Abraham, antes hacer frutos dignos de arrepentimiento. No por el hecho de ser judíos, hebreos de carne, eso no les garantiza nada. Delante de Dios no les garantiza nada. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan orgullosos de ser descendientes de Abraham que con eso pensaban que era suficiente. Y con ese pensamiento, hermanos, precisamente ese pensamiento que tenían los judíos, de que son descendientes de Abraham, habían descuidado muchas conductas, habían quedado mal delante de nuestro Padre Celestial, y por eso, hermanos, por eso Malaquías, el profeta, Dios a través del profeta Malaquías dice así en el capítulo 1, Malaquías 1, dice así en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra?
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Temor quiere decir respeto, ¿sí? Temor quiere decir respeto. Primer punto. Si pues soy yo padre, dice Dios a la nación de Israel, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Sacerdotes, nosotros ahora somos sacerdotes. Menospreciáis mi nombre. Nombre quiere decir autoridad. Ustedes que menosprecian mi autoridad, dice Dios, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué menospreciamos tu autoridad? Dios hablando a la nación de Israel. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el respeto? Pero enfoquemos, en virtud de que hoy se celebra el Día del Padre, enfoquémonos sobre este punto de el término padre, ¿sí? Cuando hablemos del término padre, podremos considerar 3 acepciones o hasta 4. Cuando hablamos de padre. En la palabra de Dios, cuando hablamos de padre, podemos referirnos de acuerdo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nos referimos a nuestro Padre Celestial. Leyendo los versículos 14 al 16 del capítulo 8 de Romanos, dice así, Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos como Abba Padre. Clamamos Abba Padre, pero Abba es el término de mucha confianza. Sí, siempre se ha dicho que este término hebreo Abba es la manera de una persona, de un niño dirigirse a su padre, en vez de decir padre, en vez de decirle papá, le dice papi. En vez de decirle mamá, le dice mami. O como dicen ahora los hispanos chicanos, dicen daddy. ¿Sí? Bueno, es Abba Padre. Esa estrecha comunicación. Bueno, por ahí, hermana Lilia, si me equivoco en la pronunciación, me puede corregir, ¿verdad? Muy bien. Dice así, entonces, dice así, el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de Padre, ¿sí? Cuando estábamos hablando de Padre, nos estamos refiriendo al Padre Celestial, ¿sí? Es una de las acepciones en la palabra de Dios. Pero también, hermanos, también cuando hablamos de Padre, también podemos hablar de un Padre espiritual, ¿sí? Por ejemplo, Filemón, en la carta del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 10, escribiéndole el apóstol Pablo a Filemón, le dice así, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Sí? Así le dice en la carta, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Está hablando de un hijo espiritual, ¿no? Entendamos, como un hermano dijo, en aquel entonces ya había visitas conyugales, dice. ¿Por qué? Dice, pues porque el apóstol Pablo tuvo un hijo, dice, más estaba casado, dice. Estaba casado, dice, y mientras estaba casado tenía visitas conyugales, pues ahí tuvo su hijo Onésimo, dice. No está refiriendo a eso, se está refiriendo a un padre. Engendré mis prisiones, quiere decir el engendrar, el nuevo nacimiento de Onésimo, quien fue evangelizado en la prisión. Y lo mismo le dice, habla de otro hijo espiritual
en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién? A Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Dice: verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo, verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Entonces ya vemos la segunda acepción. Primero, la primera acepción en nuestro Padre Celestial. La segunda acepción, que sería un padre espiritual, como en el caso de Pablo, hacia Filemón, hacia Timoteo. O podemos hablar de un padre biológico, ¿sí? Podemos hablar de un padre biológico. Por ejemplo, nos habla Hebreos capítulo 12. Ese texto acá tan conocido sobre la disciplina, ¿sí? Dice aquí en Hebreos capítulo 12, el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, ¿qué? Terrenales. Nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Sí? Un padre terrenal, padre carnal, padre biológico se le dice. ¿Sí? Podemos, la Biblia también habla de padres biológicos. ¿Y por qué no decirlo? La cuarta acepción podría ser padre adoptivo. Padre adoptivo que puede darse en la sociedad cuando una persona adopta a un niño, a una niña, a una bebé, un bebé, ¿verdad? O ya grande, y que en el aspecto espiritual también se aplica. También se aplica de que Dios nos adopta a nosotros. Si usted ve en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, también toca este punto, ¿sí? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Entonces, tenemos, al hablar de Padre, estamos hablando de 4 acepciones aquí. Nuestro Padre Celestial, Padre es un Padre espiritual, un Padre biológico o un Padre adoptivo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad de hijos hacia los padres? ¿Sí? ¿Cuál es la conducta aceptable de Dios hacia los padres? Se hace el Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial le dice a la nación de Israel: sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra conducta hacia nuestro Padre Celestial? Hacia nuestro Padre espiritual, hacia nuestro Padre biológico, hacia nuestro Padre adoptivo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta hacia los padres? Entonces, desde el Decálogo, desde el monte Sinaí, ahí en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Desde ahí, en Éxodo capítulo 20, Dios habla acerca de la conducta que Él quiere para los hijos. ¿Cuál debe ser la conducta de los hijos hacia los padres? Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Repito,
honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tus padres. ¿Sí? Bien. Honra, después hablaremos sobre el término de honra a tus padres. Pero quiero, antes de llegar a ese punto de honra a tu padre, honra a tus padres, quiero hablarles de un personaje muy importante en la Biblia, cuyo actuar fue el de un padre. Y fue crucial en la vida del pueblo de Israel. Consideremos, porque dice que honra a tu padre y a tu madre. Honra a tus padres. A través de estos ejemplos, y son varios, quiero que veamos cuál fue la conducta de los hijos de Israel hacia este hombre. ¿Y cuál fue el trato que le dio este pueblo por 40 años? Que fue lo que duró esta relación. Y mucho antes. Hacía 80 años. Hacía 80 años. ¿Cuál fue la primera reacción? Él queriendo hacer algo por el pueblo de Dios, por su pueblo mismo. Vaya usted a Éxodo capítulo 2. ¿Sí? El primer contacto de este hombre con su pueblo, me refiero a Moisés. El primer contacto de Moisés con su pueblo, veamos cuál fue. Sí, porque recuerden ustedes que Moisés estaba en el palacio, en el palacio de Faraón, y un día sale y se pone en contacto con su pueblo. ¿Y qué ve? ¿Sí? Vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras faenas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hermanos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Sí? La pregunta de él. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarte como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La primera vez que Moisés quiere hacer algo por su pueblo, inmediatamente fue rechazado. No se vio con ojos buenos lo que Moisés había hecho por sus hermanos, siendo un príncipe. Siendo un príncipe egipcio, pudiendo haberles ayudado mucho más, ellos rechazaron esa ayuda. Ahora, ya en la relación de Moisés con el pueblo de Dios, vamos al capítulo 13. Al capítulo 13 y leamos los versículos 20 al 22. Ya teniendo esa relación, primero, ya siendo líder Moisés para la nación de Israel, vean ustedes en qué condiciones salieron de la esclavitud de Egipto. Éxodo 13, 20 al 22 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Estando con Moisés, Dios estaba con la nación de Israel.
Sin embargo, en el mismo capítulo 13, versículos 20 al 22, disculpen, en el capítulo 14, 10 al 12, cuando se ven en peligro, inmediatamente le reclaman a Moisés. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Sí? Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿No te dijimos que no queríamos? ¿No era mejor quedarnos allá? ¿Por qué nos trajiste acá? Pero palabras fuertes, no crean que suavecitas. No. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículos 22 al 24. Ya se habían ido de ahí, habían pasado el Mar Rojo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Murmurando. Murmuró contra Moisés. Capítulo 16, versículos 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubieras muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una vez más la nación de Israel reclamándole a Moisés. 17, 1 al 7. Seguían adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Una vez más, estaban atacando, tanto así que Moisés le dice a Dios, un poquito más y nos agarran a pedradas. Este pueblo, así es.
En una de sus expresiones dice, este pueblo es de dura cerviz. No quiere inclinar el cuello, le dice, está muy duro para ser humilde. Capítulo 20, 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ve a ver a Dios, nosotros no queremos acercarnos. Si tú hablas a él que te diga y luego tú nos dices a nosotros a ver qué quiere. Si nosotros no queremos morir. Muchas veces así, hermanos, oren por mí. Yo no quiero, yo no, no me siento bien. Oren por nosotros, sí. Y a ver cómo me va. Sí. Hermanos, veamos esas actitudes. Capítulo 31. Capítulo 31 de Éxodo. Capítulo 31. Encontramos primero el versículo 8. 31, 8. Disculpen, 18, no 8, 18. Y después entraremos al 32, 1 al 7, empezando por el versículo 18 del capítulo 31. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 40 días y no aguantaron. Mientras Moisés estaba en aquel monte, quién sabe qué tal, y si ya se murió. Probablemente ya se murió, mejor nos regresamos otra vez a pensar en Egipto, lo que se hacía en Egipto, lo que vimos que hacían los egipcios. Regresaron al monte 40 días, menos de 40 días, porque estaba el lapso de la estancia de Moisés en aquel monte. Pasemos a Levítico. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y leamos los versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y se salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Eran sobrinos de Moisés. Habían sido instruidos con mucho detalle. ¿Recuerdan ustedes aquellos pasajes sobre la clase de incienso que había que ofrecerse? Todas las instrucciones estaban dadas, pero ellos, una vez más, no obedecieron y perecieron. Moisés perdiendo a sus sobrinos. Pasemos a Números, al libro de Números, en el capítulo 11. Ya me lo terminamos, hermanos. Son algunos ejemplos nomás. Números, capítulo 11. Leamos los versículos 1 en adelante. Dice así. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, una vez más. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un deseo vivo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná se ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o lo hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Le dice Moisés a Dios, ¿concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Hasta dónde llega Moisés? Se cansa. Moisés se cansa de tanto llorar del pueblo, de tanta complicación, de tanta situación. Aquel padre espiritual estaba cansado. Y le dice Dios, discúlpame, pero yo no engendré este pueblo. No son mis hijos naturales. No soy padre biológico. Tú me los has dado. ¿Qué puedo hacer yo? Se queja mucho, llora tanto. Y aquel que pensando en los pepinos, en los melones, en los pescados, yo aquí no puedo hacer nada. Mejor quítame y los ajos, ¿verdad? Sí. Bueno, quítame la vida, ya no aguanto más. Hermanos, aquel padre
sufriendo por, por ese pueblo que jamás encontraba la paz. Sigamos adelante y todavía me falta. Capítulo 12, capítulo 12. Pero ya pronto terminamos, no se apure. Ya pronto terminamos. Capítulo 12, leamos desde el versículo 1 en adelante. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de María y Aarón, los hermanos de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, la cuñada. Ahora sí, cuando van contra la cuñada, sí, porque era cusita, no era, no era hebrea, era de Cus, sí. Bueno, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tenía templanza, se aguantaba Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron y ellos tres. Bueno, ustedes saben la historia, ¿para qué leo más? Sí, como María se llenó de lepra. Se llenó de lepra porque querían otra cosa. Estaban con esa situación de la cuñada, que no era hebrea, que era cusita. Pero ¿cómo si nuestro hermano tiene de esposa esta que no es hebrea? ¿Por qué tenemos que obedecer cosas que Moisés ordena? Bueno, pero el problema era la cuñada. Capítulo 13, versículo 30, ¿sí? 13:30. En adelante dice: entonces, esto es después de que regresaran los espías a la tierra prometida. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Bueno, metieron el miedo en la nación de Israel. Dice el 14:1: y entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, toda la noche estuvieron llorando el pueblo, y llegaba este llanto a oídos de Moisés, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Bueno, ¿para qué más le leo? Sí. Una vez más, la queja contra Moisés. Bueno, aquí le dejamos. Ahí tengo bastante que leer todavía. Pero cabe recordar, hermanos, que en cada una de estas rebeliones de Israel, al ver las consecuencias, se arrepentían temporalmente. Reconocía que había estado mal, se arrepentía, pero al rato regresaba y regresaba. Sin embargo, hay algo que me sorprende, algo sorprendente. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 34. Quiero que lo lea conmigo. Deuteronomio 34. Hay algo sorprendente. Vamos a ver el versículo 1. 34:1. Dice: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan.
versículos 5 al 12. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y esto es lo que me sorprende, el versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Jehová. ¿Cuánto tiempo? 30 días. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Jehová. 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 30 días lloraron. 30 días. Y cabe preguntar, y yo me pregunto, ¿por qué lloraron tanto? ¿No se habían quejado tanto? ¿No se habían quejado por 40 años? Tú, por tu culpa dejamos Egipto, por tu culpa tenemos hambre, por tu culpa tenemos sed, por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa y bueno, ya no decían esto, no, era tu culpa. Sí. Y ahora estaban llorando porque se había muerto aquel culpable. No había muerto la persona de quien tanto se habían quejado, a quien tanto habían atacado, de quien tanto habían murmurado. Si Moisés actuó como un padre espiritual para ellos, ¿cuándo recibió la honra? Bien cabría decir para Moisés, sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? ¿Sí? Y aquí es donde les digo, ¿qué significa la palabra honra? Honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra? De acuerdo al diccionario bíblico, Matthew Henry, este hombre tiene un diccionario, pero tan solo del Pentateuco tiene un volumen así, pero amplísimo. Y se va al hebreo y escarba ahí los significados desde el hebreo. Y la definición de honra, sintetizando el primer término, y eso cada año lo digo en este día, para que lo recordemos. El primer significado de honra quiere decir respeta, respeto. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tu padre y a tu madre. Respétalos. ¿Sí? Ese es honrar, respetar. La segunda, el segundo significado es cuando te hable, guarda silencio. ¿Sí? Cuando tus padres te hablen, tú guarda silencio, escucha, pon atención. No estés acá con el celular, sí, no. Pon atención. No hagas como que estás oyendo, no. Cuando te hable, guarde silencio. Esto es honrar. Eso es honrar. Tercero, cuando te amoneste, cuando te llame la atención, no contradigas, no rezongues. ¿Sí? Cuando te llame la atención, no le contradigas. Claro, estamos hablando del padre cristiano, del padre que conoce la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando te amoneste, no rezongues. Creo que esto es aplicable para todas las secciones de padre, padre celestial, padre espiritual, padre biológico, padre adoptivo. El cuarto, hermanos, el cuarto significado es aplicable para el padre espiritual, para el padre biológico y para el padre
para el padre adoptivo, que significa, de acuerdo al diccionario bíblico de Matthew Henry, dice, cuando haya envejecido y necesite materialmente de ti, apóyalo, apóyalo. En otras palabras, como, bueno, no tengo aquí el texto, pero el apóstol Pablo dando indicaciones sobre las viudas, sobre las madres, ahí en la primera carta, en su primera carta a Timoteo, en el versículo, en el capítulo 5, ¿sí? En el capítulo 5, primera carta a Timoteo, capítulo 5, en el versículo 3, fíjense, aparece la palabra honra, ¿sí? En el capítulo 5 de primera carta de Timoteo, versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Se da cuenta? Honrar. Honrar en el hebreo, honrar es lo que dice Matthew Henry en su diccionario, que cuando haya envejecido, cuando haya quedado sola, cuando ya sus fuerzas mengüen, dice, apóyalo, apóyalo económicamente. Y este relato ya se los he dicho. En uno de tantos viajes a México con hermanos de aquí, hermanos norteamericanos, hermanos de habla inglesa, muchas veces viajé con ellos y siempre pasábamos por una ciudad que se llama Ciudad Valles, allá en el estado de San Luis Potosí, y por la avenida central donde pasábamos, siempre había como una manzana, estaba una manzana larguísima junto al bulevar, y siempre estaba un edificio pues estaba amurallado. Y como siempre pasaba yo manejando ahí, aún viviendo allá, nunca había tenido curiosidad por saber qué es. Y en una ocasión, ya viniendo con el hermano Ozzy Dugan, y me pregunta, dice, oye, Saturnino, dice, ¿y este edificio qué es? Le dije yo, pues, no sé, le dije yo siempre he pasado, pero tampoco he tenido la curiosidad. Deje ver qué es. Dije, por aquí debe haber un letrero. Y ya, caminando como era la cuadra grande, ahí estaba una puerta, decía asilo de ancianos. Le dije, oh, es un asilo. Es un asilo dice el hermano Ozzy Dugan. Primera vez, dice, eso me lo dijo allá por el año 2005, 2006. Dice, he venido a México desde el año 82 y jamás había visto en México un asilo de ancianos. Dice, oye, Saturnino, ¿por qué no hay tanto asilo de ancianos en México? ¿Qué hacen con los viejitos? Dice. ¿Qué hacen con los viejitos? ¿Dónde los ponen? Le digo, no los ponen en ningún lado. Le digo, entonces, ¿cómo? Si no hay tanto asilo, ¿dónde lo llevan? No, pues se quedan en la casa. Ahí son cuidados. Y dice Dugan, entonces quiere decir que ellos sí cumplen con lo que dice la Biblia, de que los hijos cuidan de sus padres cuando ya están grandes. Exactamente. Y se quedó sorprendido, hermano Dugan. ¿Por qué se quedó sorprendido? ¿Por qué? Porque la cultura en este país, ¿sí? Ustedes ya saben cuál es la cultura en este país. Trabaja y trabaja y trabaja y ahorra lo más que puedas. ¿Para qué? Para que puedas pagarte tu asilo de ancianos. ¿Sí? O a lo más se dice que el hijo le hace un cuartito allá atrás de la casa, ya para que el viejito allá viva y mientras el papá y la mamá, los hijos acá, los nietos están viviendo en el aire acondicionado y el viejito está viviendo de aquel lado, ¿sí? Y llévale la comida a tu abuelito, ¿sí? Y llévale esto, a ver, ve a darle una vuelta al abuelito, a la abuelita, ¿sí?
Y se habla de aquella historia de aquel hijo que veía que su padre iba y tenía al viejito allá afuera. Y se va muriendo el abuelito y para pronto el padre empezó pues a tumbar aquel cuarto. Y el hijo le dijo a su papá, le dijo, ¿y por qué estás tumbando ese cuarto? No, pues dice, pues ya tu abuelito ya se murió. Oye, le dice, pero cuando tú seas viejito, ¿dónde te voy a poner entonces? ¿Eh? Bueno, hermanos, la sociedad se da cuenta de eso y los hijos van aprendiendo eso. Los hijos van aprendiendo eso. Entonces, hermanos, honra, honra a tu padre, honra a tu madre. El cuarto significado es interesante. ¿Por qué? Porque los hijos se van. En esta generación, dice el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Los hijos perderán el afecto natural. Sí. Y entonces, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios en el profeta Malaquías que dice, si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? La recomendación apostólica, hermanos, ya vimos lo que está en el Antiguo Testamento, la recomendación mosaica, pero la recomendación apostólica que encontramos ahí en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, primero las interrelaciones familiares, esposa, esposo, hijos, padres. Pero hablando específicamente de los padres en el capítulo 6, bueno, en el capítulo 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, temor, respeto a Dios. Nuestras interrelaciones familiares que estén bajo el respeto de Dios, respeto a Dios. Y en el capítulo 6, versículos 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es la recomendación y el consejo apostólico inspirado por Dios. Por otro lado, hermanos, por otro lado, consideremos que el cristiano, el padre cristiano, hace todo su esfuerzo, pero no es perfecto, hermanos. No es perfecto. Una pregunta. Y estuve investigando y nadie me dio la respuesta. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Tuve que llegar a mis propias conclusiones después de ver tanto comentario. Tuve que investigar más para decir todavía, porque tenemos que investigar más. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? La segunda pregunta es, ¿por qué peleaba el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿Y de qué le acusaba de acuerdo a Judas 9? Porque Judas 9 dice que había pleito por el cuerpo de Moisés. Judas, en la carta de Judas, está precisamente antes de Apocalipsis. En el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Primero, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Segundo, ¿por qué el diablo contendía por el cuerpo? Son dos preguntas que eso quiere decir que hubo algo ahí. Y se dice que este hombre era manso, como nadie más, manso. Pero ¿por qué no entró a la tierra prometida? ¿Por qué lo vio desde lejos? Bueno, el punto está en aquel lugar, ahí en Meriba, cuando el caso de la vara, del agua,
Pero hay muchas teorías porque todos los comentarios que estaba leyendo hay contradicciones y que hay otras razones y bueno, está leyendo un comentario, dice es que la vara era Cristo, dice, y le dio tan fuerte en la vara que ofendió a Cristo Jesús. Bueno, leí muchas cosas ahí, leí muchas cosas. Pero hermanos, recordemos que Moisés era tan hostigado por el pueblo, estaba tan, se sentía tan presionado por el pueblo que en un momento dado, hermanos, se dejó llevar por el desespero, se dejó llevar por la presión. Y tal, pues no estoy específicamente diciendo cuál fue la actitud de Moisés, pero en todas estas lecturas, en todos los comentarios, hay como que, porque muchos dicen, ahí le dice, háblale a la peña y no lo golpees, pero en otro dice, sí, golpéalo. O sea, por un lado puedes creerte de que no, pues es que no le habló, pero le dio golpe. Pero en otra versión dice, golpéalo. Entonces dice, bueno, entonces no puede ser. ¿Por qué? Porque pues sí lo golpeó, sí le dijo. Pero más que nada es el desespero, es la presión. Entonces Moisés se dejó llevar por el coraje, más que nada. No estamos tan específicos en ese punto porque hay tantas versiones. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que a pesar de todo, a pesar de conseguir el objetivo, a pesar de conseguir el objetivo, Moisés, con eso no quiere decir que se perdió, que se condenó, no. Simplemente que era un hombre. No dejaba de ser humano, no dejaba de ser hombre. Sí. Y que se sentía presionado. ¿Por qué el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? Porque ningún ser humano es perfecto. Solamente a través de Cristo Jesús podemos ser perfectos. Recordemos que Moisés había matado a un egipcio. ¿Sí? Entonces, lógico que Satanás se sentía con autoridad para acusarlo de pecado. Si se atrevía a acusar a Job, ¿cuánto no va a acusar más a Moisés? Fíjate, mira como un hombre desesperado y como mira que este hombre así y que mató a un egipcio. Ya me imagino al diablo ahí acusando a Moisés. Pero podemos decir que el único padre perfecto, ¿sí? Eso sí, el mejor padre es nuestro Padre Celestial, porque dice ahí en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículo 28. 12:10, disculpen, 12:10. Al hablar de los padres terrenales, dice, y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Sí. Dios, nuestro Padre Celestial, es el Padre perfecto. Por su fidelidad, sin embargo, a pesar de sus impulsos, a pesar de su desespero, a pesar de haber deseado la muerte, hermanos, Moisés cumplió con su papel y ahora está en el paraíso junto a los demás salvos. Lo puedo aseverar porque la Biblia así lo dice en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas dice que a Moisés lo vieron rodeado de esplendor, de gloria, junto con aquel otro hombre que se había desesperado y que también había dicho, quítame la vida, no puedo yo más, porque todo este pueblo se ha corrompido, se ha ido en pos de los Baales. ¿A quién me refiero? A Elías. A Elías, pues ahí estaba con Moisés. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 39. Dice así.
Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de ¿qué? Rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés, aquel hombre a quien tanto habían atacado, aquel hombre que habían acusado de insensible, de desconsiderado, de detentar un poder que no le correspondía, de dudar de la posición que tenía, que Dios le había dado. Estaba en un lugar muy especial delante de Dios en el paraíso, en aquel descanso, en aquel tercer cielo, juntamente con este otro hombre que también se había sentido solo, Elías. Y recuerdan lo que dice Santiago de Elías. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Un hombre con pasiones iguales a las nuestras, como un padre que se siente presionado, como un padre que siempre es atacado. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Y por qué eres un flojo? Eres un... bueno, tantas cosas que dicen de los padres. Sí, un decidioso, un irresponsable. Bueno, cuántas cosas se dicen de los padres. Pero hermanos, si como Moisés, si como Elías, el padre se guía por la palabra de Dios, el padre ora, porque recuerde que Elías era un hombre con pasiones semejantes a esas, pero oraba. Si eres un padre que ora, si eres un padre que procuras dirigir a tu familia a espiritual, a tu familia en la carne por el sendero de Dios, hermanos, estaremos juntamente con Moisés y juntamente con Elías allá en gloria. Entonces, hermanos, hay muchos cristianos que no se diferencian tanto de la nación de Israel. Sí, aprendamos la lección, hermanos. Porque son desobedientes a sus padres. Vemos muchos niños desobedientes a sus padres, gritándole a sus padres. Vemos muchos cristianos desconsiderados a sus padres. Hijos que constantemente murmuran: ¿por qué a ti no te tomó en cuenta? Se me hace que a mí no me quiere, me regaña mucho. Y pensamos muchas cosas de los padres. Sí. Se revelan a las orientaciones espirituales de los mensajeros de Dios, tal como Coré, incitan a rebelarse, incitan al pueblo a rebelarse. Pero eso sí, cuando llegan a morir sus progenitores, sus padres espirituales, son los que andan llorando más. Son los que andan llorando más. Yo no sé por qué, será por remordimiento. Y la pregunta de Malaquías se sigue escuchando, hermanos. Sí. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el respeto? Sí. Cuando hablo y me guardan atención, cuando exhorto y no rezongan. Sí. Muchas veces la gente pide y pide y pide: es que no sea esto, es que no hay aquello, es que no. Cristo Jesús daba un panorama triste de la nación de Israel ahí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 11. Mateo 11 es nuestro último texto, hermanos. Mateo 11,
11 al 19, hablando de Juan el Bautista, y de él dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, aquí está la situación. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene, está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar estas palabras de Cristo Jesús? La generación actual, hermano, sigue queriendo lo mejor, pero no hace nada por mejorar. Sigue reclamando a sus padres por lo que podía hacer, pero ellos no quieren mejorar. En el caso de la enseñanza del padre espiritual, se les da enseñanzas y no hacen intento por aprender. ¿Sí? Quieren desarrollarse, pero no invierten tiempo. Quieren ser hombre o mujer de oración, pero no asisten a las sesiones de oración. Quieren sanar, pero no buscan a Dios por sanidad. Quieren que otros oren por ellos o por seres queridos, pero ellos no oran. Quieren una congregación numerosa, pero no evangelizan. Quieren escuchar buenos cantos, pero no se entrenan para alabanza ni cantan. Y podemos seguir la lista, hermanos. Sí, pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Sí. 40 años quejándose, pero cuando murió, lloraron. Lloraron por 30 días. Hermanos, hace muchos años leí esta pequeña historieta. Historia, no historieta, historia. Escrita brevemente por Robert Lawrence. Y dice, se llama, y lo he puesto en algunos boletines en los años pasados. Dice: flores para los que viven, no para los que se mueren, no. Flores para los que viven. Y dice así. Dice: la vida es muy rutinaria. La mera rutina de nuestra existencia entorpece nuestra sensibilidad. Pasamos por alto nuestros más preciosos dones, incluyendo a la gente que nos rodea. Ignoramos el aspecto cualitativo del intercambio humano a causa de la prisa de nuestros horarios. Dejamos que las cosas ahoguen nuestras vidas y desplacen nuestras relaciones personales, que son los que le dan verdadero significado a la vida. La familiaridad trae terribles consecuencias para las relaciones humanas. Parecería ser que mientras más llegáramos a conocer a los que están cerca de nosotros, más apreciaríamos sus buenas cualidades y más dispuestos estaríamos a pasar por alto sus faltas. Pero la tendencia humana es tan opuesta a tal cosa que ha dado lugar a que existan proverbios tristes, tales como: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Sí. Cristo Jesús una y otra vez recibió gente con más fe fuera de Israel que en la nación de Israel. Y dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra.
El padre espiritual es más apreciado en otro lugar que en la propia congregación. Las enseñanzas del padre espiritual, las lecciones que da, son más apreciadas fuera que dentro. ¿Sí? Y aquí hay un punto interesante. ¿Sí saben ustedes quién fue Homero? Homero, el de la Ilíada y la Odisea. Aquel hombre famosísimo. Vivió siglos antes de Cristo, siglos antes. No se sabe ni siquiera se puede decir 400, 500. Dicen que mucho antes todavía fue que vivió, ¿eh? Y los griegos se sienten honrados de ser hombre, Homero, el de la Ilíada de la Odisea, bien orgullosos. Pero vea usted lo que dice el epílogo a Esopo, dice: 7 ciudades ricas contendieron por la muerte de Homero. 7 ciudades disputándose, no. Homero vivió aquí, Homero murió aquí. Dice, ¿de quién es Homero en vida? Es de cuando vivía, tenía que mendigarles pan. Andaba mendigando pan mientras vivía. Pero cuando murió, 7 ciudades se disputaron que era de tal o cual ciudad. Y concluye Robert Lawrence diciendo: cada día es una oportunidad de ofrecer flores a los que viven. Flores para el padre adoptivo, flores para el padre biológico, flores para el padre espiritual, honra y alabanza a nuestro Padre celestial, el Padre de padres, el Padre por antonomasia, ¿sí? Que nos dice: si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si pues soy Señor, ¿dónde está el temor, el respeto? Cada día es una oportunidad de ofrecer flores a los que viven, a su esposa por cuidar del hogar, a su esposo por la seguridad que él provee, a sus hijos por una tarea bien hecha, a los amigos por su amor, a los extraños como una muestra de hermandad. No tiene que ser un buquete muy caro, un pequeño botón será suficiente. Y apelando a las palabras de Jesús en Mateo 10:42, dice: y cualquiera que dé un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, dice el apóstol Pablo, o presentes o ausentes, tenemos que ser agradables a nuestro Padre Celestial. De nosotros depende la respuesta, hermanos. De nosotros depende. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Si pues soy Señor, ¿dónde está el respeto? De nosotros depende. Pero la palabra de Dios ahí está. Y triste es que un padre como Moisés, que sufrió toda su vida ataques, después de muerto, es llorado por 30 días. Hermanos, aprendamos la lección. Dice Cristo Jesús: el que tiene oído para oír, oiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.